de la esclerosis múltiple. Seguimos en el rubro de las enfermedades crónico-degenerativas o neurodegenerativas, que se llama también el término correcto. Muy bien. Pues la historia de la esclerosis múltiple empezó en un pueblito muy bonito, chiquitito, que se llama Vlaardingen, que se encuentra aquí muy cerquita de Rotterdam, en Holanda. Y es un pueblito muy pintoresco, como ven ahí ustedes en la foto. Y ahí, precisamente la historia, porque es la persona en la que se hace la primera descripción de la enfermedad en el siglo XIV, cuando se informó de una señorita, una jovencita de 13, 14 años, Liduvina de Scheidman, cuya enfermedad consistió, y aquí lo importante, en parálisis de una extremidad, disfagia, trastornos sensitivos y problemas visuales. Es esta chica que está aquí tiradita. Entonces tenemos una parálisis que nos habla de problema motor, disfagia tallo cerebral, sensibilidad y problemas visuales. Ya tengo entonces por lo menos 4 áreas diferentes lastimadas por un proceso de esta enfermedad. Por eso se llama esclerosis múltiple, porque además pueden ser múltiples las manifestaciones sintomatológicas en estos pacientes. Esta señorita, muy jovencita, ya tenía gran problema de discapacidad, por lo que ella pues, no pudo ir a la escuela, no pudo seguir estudiando. Lo que sucedió es que se convirtió en una persona que cuidaba enfermos, es decir, era una enferma que cuidaba a más enfermos, sobre todo a los viejitos. Entonces su juventud le dio la fortaleza de poder cuidar a los enfermos, y se consideró entonces una santa, Santa Liduvina de Scheidman, patrona de los enfermos crónicos, por el hecho de sus cuidados que ella hacía. La primera descripción ya real de la enfermedad como tal fue hecha por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, quien hace la primera descripción de la esclerosis múltiple en 1868, cuando observó un acúmulo de células inflamatorias con distribución periventricular en el cerebro y en la sustancia blanca de pacientes que tenían episodios de disfunción neurológica en forma intermitente, es decir, como brotes de actividad. Bien, entonces la descripción clínica de Charcot, pues ya él habló desde un principio de que había múltiples manifestaciones en los pacientes que podían presentar no solamente problemas motores, sensitivos o de pares craneales, sino de cerebelo también e incluso de funciones mentales. What do you see? Paralysis. Bien, fue precisamente en ese lugar, en Salpeter, en el anfiteatro Charcot, en donde varias de las sesiones de viernes o de martes que tenían de casos clínicos presentaban pacientes que de alguna u otra forma podían tener problemas de afección de múltiples áreas. Por eso la descripción. Jean Cruvellier fue un profesor de anatomía patológica en la Facultad de Medicina de París también, en donde él por autopsias pudo observar la presencia de manchas marrón en la sustancia blanca. Esa que estén viendo ahí, esa grandota que ven, es una lesión desmielinizante, ¿sí? Y el mismo Charcot atribuyó a Cruvellier el mérito de describir las primeras ilustraciones de la enfermedad ya en patología. En los libros de historia de la neurología, por ejemplo, la descripción de esclerosis en placas diseminadas, se le llamó también a la esclerosis múltiple o esclerosis en placas, porque cuando vemos se presentaba como en placas, como en brotes o en pequeñas áreas, generalmente de tamaño variable, que sucedían en la sustancia blanca.
nistagmo, diplopia, temblor, ataxia, disartria, eran otros síntomas que también presentaban estos pacientes comunes. Bien, la enfermedad en cuanto a las generalidades, la esclerosis múltiple es de etiología desconocida, ¿sí? Pero tiene una patogenia autoinmune, caracterizada por presentar en el 75% de los casos un curso ondulante, como lo ven aquí abajo, exacerbación, remisión, en cuanto a su sintomatología. Cada uno de estos episodios de exacerbación de síntomas se les llama brote, tratamiento diferente al tratamiento de la enfermedad. Es una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en el adulto joven y constituye la forma más frecuente de enfermedad por alteraciones de la mielina en el sistema nervioso. Alteraciones de la mielina en el sistema nervioso y las enfermedades desmielinizantes encabezadas precisamente por la esclerosis múltiple y otras que son realmente poco frecuentes. Tal vez un poquito se le acerque la enfermedad de Vick, también es una neuromielitis óptica, pero sobre todo la esclerosis múltiple, la principal enfermedad mielinizante. To and from the brain efficiently with little or no loss of energy in the process. When a person has MS, their myelin and axon is damaged and sometimes destroyed, but only in the central nervous system. The destruction, or demyelination as it's called, may occur in any part of the brain or spinal cord. As demyelination progresses, a dense, hardened scar, or sclerosis, forms at each site. The nerve impulses in the damaged areas no longer flow smoothly. They may short-circuit, much like a blown fuse. People become aware of this short-circuiting because it causes symptoms such as numbness, tingling, or blurred vision. How much? Entonces, la predilección por la sustancia blanca es fundamental, donde están las vainas de mielina que se dañan en un proceso inflamatorio que hace que pierda su función la fibra nerviosa. Mientras el axón no se acabe de dañar, la fibra puede ser remielinizada y recuperarse. De 1 millón de fibras que se desmielinizan en proceso inflamatorio, a lo mejor se pueden remielinizar 800,000, pero 200,000 ya no lo harán porque hubo un daño axonal que ya no era reversible. Predomina la afección de sustancia blanca, así de que cualquier parte del tejido cerebral, incluyendo el tallo, que tenga sustancia blanca, tendrá ese problema. Igual hay predilección para el nervio óptico, en donde vemos nosotros también, vean la diferencia, normal, y este nervio óptico con un proceso inflamatorio. Hay una neuritis óptica, que ese proceso inflamatorio pues me va a ocasionar una ceguera monocular. Recuerden que es una situación prequiasmática. Ahí está claramente, vean cómo se compara con el otro nervio óptico, y aquí está el proceso inflamatorio a nivel del nervio óptico en este caso, ¿no? Bueno, la mayor incidencia es en adultos jóvenes de 20 a 45 años, afecta un poquito más frecuentemente a mujeres, 60%, también descendientes de países nórdicos, y una serie de cambios a nivel genético. Sin embargo, no hay un patrón de herencia muy específico. Se aúna totalmente a factores ambientales, con un curso clínico variable. Está la prevalencia en países nórdicos y, bueno, depende de eso. Sin embargo, por ejemplo, en América Latina, aproximadamente 500,000 de individuos tienen esclerosis múltiple, yo creo que un poco más. Y, bueno, pues el rango va variando de acuerdo al incremento en las cifras de la población. Una de las características importantes es que empiezan individuos genéticamente susceptibles, y los estudios han demostrado que algunas razas como la afroamericana tienen por un 40% menos de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Bien, vamos a ver ese video. MS exacerbations, complex, dynamic, and destructive attacks by autoaggressive immune cells on the central nervous system cause devastating symptoms and a measurable and sustained effect on the patient's disability.
oligodendrocytes myelinate axons in the central nervous system, ensuring that neural impulses are efficiently and quickly transmitted. An MS exacerbation is instigated when a circulating T cell becomes misprogrammed to target and attack myelin. The T cell releases cytokines to recruit similar T cells, B cells, and macrophages to mount the attack. These inflammatory cells are able to cross the blood-brain barrier, which normally separates immune cells in the periphery from the central nervous system. Once inside, the autoaggressive T cells release more cytokines to activate B cells, macrophages, and microglia, propagating a cycle of inflammation. The B cells produce antibodies. The macrophages and microglia release cytotoxins. Together, these destructive elements attack the myelin sheaths, axons, and oligodendrocytes, leading to cell disintegration. These damaged areas of myelin, visualized as active lesions on an MRI, disrupt the transmission of nerve impulses. Patients can suffer symptoms such as impaired vision, sensory disturbances, and problems with gait and balance that last from days to months. These symptoms interfere with their mobility, safety, and overall quality of life. Fortunately, MS exacerbations can be treated with approved therapeutics that target excessive immune responses and inflammation, leading to improved symptoms, reduced short-term disability, and accelerated functional recovery. Muy bien. Entonces, bueno, ahí en ese video está más explicadito cómo se activan las células de defensa, salen de acción, afectan la mielina con la producción de anticuerpos. Ahí están los autoanticuerpos y lo que va a suceder es un proceso inflamatorio agudo con desmielinización. Así de que esta enfermedad se presenta en dos etapas, la fase aguda que se va a llamar brote y lo que sería la enfermedad crónica que pues va a ser la persistencia de no solamente de síntomas en las secuelas, sino además de un proceso potencialmente autoinmune que en cualquier momento puede desencadenar un nuevo brote. Se afecta la sustancia blanca del cerebro, la médula espinal y principalmente también áreas como el nervio óptico. Ahí está el proceso desmielinizante y eso es lo que es el proceso inflamatorio y que el paciente pierda algunas funciones. Bien. En el líquido fosfororaquídeo podemos tener algunas respuestas específicas, pero que realmente se pueden confundir con otras patologías. Cuando buscamos, por ejemplo, procesos inflamatorios, puede ser con un proceso de herpes, como si fuera un proceso de neuroencefalitis o una neuroinfección, pero al final de cuentas es muy difícil tener pruebas de líquido fosfororaquídeo compatibles, como lo vamos a ver más adelante. La parte final del video, ustedes en muchas letras hablado de muchos síntomas que pueden estar afectando todo el cuerpo humano. Esos desde problemas motores, problemas visuales, sensitivos, debilidad, problemas de vejiga, de intestinos, hasta incluyendo también cambios mentales o emocionales. Bien, la prueba, o más bien los criterios que se utilizan más importantes en esclerosis múltiple son criterios que se llaman criterios de McDonald, en donde lo que se hace es investigar el antecedente y el cuadro para cumplir un criterio de diagnóstico. Evidentemente, cuando tenemos la fortuna ya de tener la resonancia magnética cerebral, entonces esta prácticamente nos va a estar dando el diagnóstico radiológico. Sin embargo, clínicamente el paciente con una sospecha de esclerosis múltiple es porque tiene 2 o más brotes, más evidencia clínica objetiva de 2 o más lesiones cerebrales o la sustancia blanca o la médula espinal, etcétera. Evidencia clínica objetiva de una lesión con evidencia histórica razonable de un brote. O sea, puede tener 2 lesiones ahorita o una de ahorita y una de hace mucho tiempo. Una evidencia histórica razonable de un brote previo. Entonces, por ejemplo, tengo una chica ahorita de 23 años que estudia, pero que empezó a tener una hemiparesia izquierda con hemihipoestesia. Le hago una resonancia magnética y encuentro ya una lesión. ¿Sí?
Sin embargo, en la historia clínica, la chica me dice que hace 5 años tuvo pérdida de una ceguera monocular, le dijeron que era neuritis óptica y le dieron cortisona. Ah, pues ¿qué fue? Que entonces, esa es una razón histórica. Quiere decir que había tenido ya un brote previo en el caso del proceso visual, porque, como lo vamos a ver más adelante, los brotes pueden dar solamente, por ejemplo, con neuritis óptica. Entonces el paciente o la paciente va con el oftalmólogo, le manda cortisona, se mejora y ya, pero ya tuvo un brote de esclerosis múltiple. Bien, entonces, lo que vemos ahora, por ejemplo, es los tipos diferentes de esclerosis múltiple que tenemos. Hay 4 tipos, la más frecuente, afortunadamente, porque es la menos agresiva, es la de remisión, exacerbación, remisión, etcétera. Entonces, esta casi siempre el problema diagnóstico es hacer el diagnóstico en el primer brote, que a veces cuesta trabajo. Como una señorita que empezó a tener problemas de movilidad de la pierna, como que se le doblaba la pierna, no tenía mucha respuesta de repente. Entonces, ¿a quién vas a ver cuando te duele la pierna? Pues ella la mandaron con el ortopedista. El ortopedista, pensando que se trata de una asiática muy rara, porque nada más le duele la parte inferior de la pierna y se le dobla de repente, y tiene un poquito menos fuerza. Le pide una resonancia magnética simple de médula espinal, y sí, efectivamente, a lo mejor la paciente tiene una lesión en la médula espinal, pero la resonancia simple no me sirve de gran ayuda para poder ver lesiones desmielizantes. Entonces, para cuando ya la paciente sigue avanzando con el problema, no mejora, y cuando le hacen ya una resonancia magnética con contraste, donde se ven las lesiones, efectivamente, ya pasaron 2 meses. Quiere decir que si te pasan 2 meses entre este y este espacio, tu secuela, bueno, el diagnóstico de esto que está aquí en brote, pues va a tardar, y vas a tardar el tratamiento y la secuela va a quedar mayor. Por eso cada vez que hay un brote, el paciente va quedando como que con más disabilidad o con más secuela. Aún así es preferible esa evolución que una evolución rápidamente progresiva o primariamente progresiva, o una que sea secundariamente progresiva, es decir, la primera parte de la enfermedad fue remitente recurrente y después se hizo un brote, agarró ya camino a ser una secundariamente progresiva. O esta que aunque sigue siendo remitente recurrente, pero es progresiva. Entonces, realmente la única que más o menos se puede hacer algo muy bien es en la primera, que es remitente recurrente. Entonces tenemos nosotros acá la pérdida de mielina. Mientras el axón esté íntegro, la posibilidad de remielinizarse existe y la posibilidad de que el paciente mejore existe también. Bien, desde el punto de vista de anatomía patológica, entonces podemos encontrar algunas células de los linfocitos T y macrófagos que están acumulados precisamente en las placas, así como también vamos a ver que no se va a afectar el nervio periférico, el sistema nervioso periférico, ya que la mielina se forma de una célula de Schwann y no de un oligodendrocito como a nivel cerebral. Bien. El líquido cefalorraquídeo, el 95% de los pacientes tienen bandas oligoclonales elevadas. Sin embargo, algo muy importante es que no siempre podemos tener esa positividad, ya que el manejo del líquido cefalorraquídeo tiene que ser muy estricto para que las pruebas que se hacen en el líquido sean totalmente válidas. Clínicamente, pues bueno, clínicamente tenemos que el mayor porcentaje es sensitivo. 61% de pacientes empiezan con síntomas sensitivos, como hipoestesia, parestesia, etc. Entonces, si un paciente joven va con ustedes y dice que va porque se le está durmiendo muy fuera de la mano, no pensemos que es algo subjetivo y lo que tenemos que hacer es sospechar, sobre todo en gente joven, que se trate de una esclerosis múltiple. Los problemas sensitivos, entonces, hipoestesia y parestesia, los más comunes,
61%. La neuritis óptica empieza en el 36% de los casos, generalmente unilateral, varía desde visión borrosa, desde casos leves hasta totalmente amaurótico, por un tiempo indefinido. Hay dolor a la movilización, condiciones normales, el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple de neuritis es hasta el 75%. Y acá, como pueden ver, es la inflamación justo en el nervio óptico, en la parte ya cercana a lo que sería el quiasma. ¿Y qué vemos en el fondo de ojo? Pues vemos papiledema, y el papiledema es el diagnóstico de neuritis óptica. En este caso, cada vez que tengamos un paciente joven o una paciente joven con neuritis óptica, aguas, una posibilidad es que se trate de esclerosis múltiple. También podemos tener el 15% de los casos de afección de oculomotores o de los pares craneales oculomotores, y tendremos diplopia por afección del fascículo longitudinal medial, tercero, cuarto o sexto pares craneales. El otro síntoma también frecuente es la debilidad y los síntomas motores, hemiparesia, paraparesia, tetaparesia, etcétera, cosa que vemos normalmente con la prueba de Barré. Entonces hay que recordar eso para poder identificar un déficit motor. En estos casos podría también presentarse además problemas cerebelosos como el signo de Romberg. Entonces, afección del cerebelo, de sus vías de conexión a nivel troncoencefálico. Hay disartria cerebelosa, nistagmo, temblor cinético y algunas veces parecia de oculomotores, porque puedo también tener diplopia en estos pacientes o nistagmo. ¿Vean? Fíjense cómo sigue y sigue la lista interminable de síntomas: disfunción cognitiva, o sea, pierde la memoria, depresión, sobre todo en las fases iniciales, cuando el paciente se da cuenta de lo que tiene, fatiga intensa, crisis convulsivas, distonía, vértigo, acúfeno, realmente un sinnúmero de manifestaciones, incluyendo la neuralgia del trigémino. Bueno, en esta escala que les voy a presentar ahorita, recuerden lo que hemos comentado. No es importante que se sepan la escala de entrada de pies y cabeza, porque además no es práctica en el día a día en otras cosas. Es una escala de discapacidad que se llama así, EDSS, que es escala expandida de discapacidad. La escala expandida de discapacidad, entonces, fue descrita por Kusk hace unos años ya, y se fue modificando a medida de que ahora tiene varios puntos a evaluar o calificar. Esos 7, 8 sistemas diferentes, y que se pueden nosotros entonces ver las funciones del sistema nervioso. Les vamos a decir, nivel del sistema funcional. Para eso aquí está la escala, que nada más es cosa de, no que se la aprendan al 100%, porque sepan que la escala de DSD, que es de discapacidad, es 0, 0, es que el paciente está totalmente sin problema. A medida que va avanzando la numeración, el paciente va a tener más problemas de movilidad, más dependencia o interdependencia, como en el caso del 6, que puede caminar pero con asistencia de un bastón, por ejemplo, o ya restringido a silla de ruedas permanentemente, en cama, etc. Entonces, esa es la parte más importante, que la escala evalúa todas estas posiciones o funciones, y de esta manera vamos a ir ahondando en el diagnóstico. Bueno, aquí viene toda la descripción, pero por ejemplo yo les puedo decir, a lo mejor el paciente llega a urgencias en una escala 5 o una escala 4 de discapacidad, pero le van a poner sus bolos de metilprednisolona porque está debutando con la enfermedad. Le ponemos bolos de metilprednisolona y a los 3 o 4 días se va con 1 de discapacidad o con 2. O sea que el tratamiento agudo funciona también para mejorar el grado de discapacidad de los pacientes, que van apareciendo ahí abajo, pero que realmente lo importante es que sepan que existe la escala, que me evalúa el grado de discapacidad, y que de esa forma yo puedo también tener una idea más amplia del tratamiento, del diagnóstico exacto y del tratamiento. Bueno,
Muy bien. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer por exclusión. Tenemos que excluir primero otras enfermedades que tengan algunos problemas similares a los que hemos estado viendo en la esclerosis múltiple. Existe un diagnóstico diferencial exhaustivo y vamos a basarnos inicialmente en la claro que vamos a después a pedir el estudio RAIN, vamos a la prueba máxima que es la resonancia magnética. Bien, en líquido cefalorraquídeo hay elevación de linfocitos, aumento de gamma globulinas, elevación de la IgG y bandas oligoclonales en el 95% de los casos. Entonces, esos son lo que tenemos que pedir en líquido cefalorraquídeo cuando tenemos la sospecha de un paciente con enfermedad desmielinizante. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el líquido cefalorraquídeo ya dijimos la determinación de bandas oligoclonales, los potenciales evocados, que no es otra cosa más que medir el paso de la corriente eléctrica a nivel cerebral y otras estructuras como el nervio óptico, en los auditivos, auditivos también, visuales, y casi todos muestran enlentecimiento en los pacientes con este diagnóstico. Bien, les decía hace un momento, la prueba más importante ahora ya que se puede tener es la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética vamos a ver diferentes tipos de lesiones que me hablan posiblemente de eventos isquémicos, pero que al final de cuentas, cuando vemos la presentación, corresponden a lesiones grandes en placas, múltiples, diferentes tamaños y formas y localizaciones. Estas también, por eso se llama esclerosis en placa, porque si ustedes ven las zonas hiperintensas, corresponden a lesiones desmielinizantes. También podemos ver lesiones desmielinizantes en la médula espinal y podemos ver también lesiones, como ya dijimos, ahí está otra médula espinal, el nervio óptico y algunas veces no tan grandes, y es cuando tenemos aquí un poquito de problema, porque podemos confundirlas con un estado lacunar, con infartos lacunares múltiples. Sin embargo, bueno, el punto de partida, si es un paciente de 30 a 40 años, pues bueno, a lo mejor me voy por la parte vascular y además tiene antecedentes, hipertensión, diabetes, etcétera. Sería vascular. Pero si no tengo nada de eso, o el paciente tiene 80 años, pues ya es difícil. Si el paciente tiene pues que empezar al revés. Si el paciente tiene 80 años, tiene hipertensión, etcétera, y demás, pues entonces seguramente son lesiones vasculares. En cambio, si el paciente está joven, no tiene hipertensión, no tiene otros factores de riesgo, probablemente esas lesiones hiperintensas correspondan a lesiones desmielinizantes. Por cierto que el mal pronóstico en la enfermedad es en gente muy joven, su paciente varón, y que el mal pronóstico es en edad, un paciente varón de edad no muy joven, ya más bien avanzada, y que además desde el principio de la enfermedad es en forma progresiva, y que además tiene varias afecciones inicialmente, por ejemplo, neurona motora y además cerebelo, bueno, que después de un brote se recupere muy poquito, ¿no? Todos son datos de mal pronóstico, al igual de lesiones múltiples en diferentes áreas en la resonancia magnética cerebral. Hace muchos años se diagnosticaba la esclerosis múltiple y ya, bueno, se esperaba y se decía al paciente que se cuidara mucho y que si tenía cualquier dato clínico regresara rápido al hospital para ponerle sus bolos de metilprednisolona y con eso es el tratamiento de la fase aguda, con eso mejoraba. Pero ahora sabemos que el paciente con esclerosis múltiple, aunque no tenga brotes, va a seguir teniendo un daño cerebral significativo. Vean cómo está en esta gráfica, por ejemplo, si dejamos correr el curso natural, que aquí lo van a ver, aquí está el curso natural de la enfermedad. Si yo dejo correr el curso natural de la enfermedad, entonces voy a tener al final, como lo ven acá, un alto grado de discapacidad. Sin embargo, si yo empiezo un tratamiento oportuno, entonces puedo tener a lo mejor un inicio temprano, en forma temprana del tratamiento, puedo desarrollar a que mi
afecte tan grande, o incluso puedo hacer que si tengo muy bien el tratamiento, puedo hacer que prácticamente esté yo sin secuelas. O sea, esto quiero decirles que los pacientes con este tipo necesitan un tratamiento específico, aunque no tengan brote. Es decir, oye, pero ahorita no le ha dado brote, está muy bien, anda corriendo, sí, qué bueno, pero hay que dar el tratamiento como si fuera profiláctico o preventivo para que no siga dañándose el paciente. Porque incluso ahora hay pruebas que me dicen que el paciente con esclerosis múltiple va perdiendo el volumen cerebral conforme pasa el tiempo, independientemente de los brotes que tenga de la enfermedad. Miren, aquí, cada flechita es un brote. Entonces, en un principio, cuando hay brote, la inflamación no es mucha. Conforme van siguiendo los brotes, cada vez mayor, después de un brote, por supuesto, cada vez mayor, alcanza su máximo. Ya en las etapas finales de la enfermedad, de los brotes muy esporádicos, cada vez que tienen un brote, la inflamación es menor. Esa es en relación a lo que sea la inflamación. Ahora, sabemos que a medida que pasa la enfermedad, va bajando el volumen del cerebro. Independientemente de que tenga brotes o no, el cerebro va bajando su volumen, evidentemente también, pues, a consecuencia de los brotes. Bien, y por último, también se ha notado la pérdida de axones a nivel neuronal, pero por esa falta y por esa disminución de el funcionamiento normal. Entonces va bajando conforme pasa el tiempo el volumen del cerebro, quiere decir que vamos a tener atrofia en las etapas siguientes, en las etapas avanzadas. Mañana vamos a seguir con el tema, mañana terminamos esta parte y vamos a ver el tratamiento de la esclerosis múltiple. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, por el momento no, gracias. No, doctor, gracias. Bueno, Gracias, doctor. nos vemos mañana terminamos ese temita. Dios. Adiós, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doc. Buen día. Adiós.